Bienvenidos a Generación Bicentenario, el único programa en el que siempre tenemos las zapatillas listas. Mi nombre es Santiago Carranza Vélez y aquí estoy con Christian Hopkins y Patricio Cratel. ¿Cómo están? Hola Santiago, hola Patricio. ¿Qué tal público? ¿Qué tal ¿Cómo están? público? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy día vamos a cambiar un poco el tono de como siempre estamos, porque vamos a hablar de un tema referido sobre todo a una época de dolor, a una época de violencia, a una época de muerte y a una época en la que la gente sufrió mucho, ¿no? Es una época en la que la generación de Bicentenario, nosotros que somos pulpines, no vivimos, pero las secuelas del conflicto la vivimos a diario y creo que prácticamente todos los días se habla del tema, de alguna manera, de alguna forma, si es que vemos los medios de comunicación y las redes sociales. Hoy día vamos a hablar de la época del terrorismo, que posiblemente, con algunas pocas excepciones, ha sido la época más dura en la historia del Perú, ¿no? Creo que con la Guerra del Pacífico, etcétera, ha sido años en los que las muertes se dieron a mansalvas y por razones políticas. Para hacer un poco de memoria, hemos preparado el siguiente montaje de videos y por favor reprodúzcanlo, ¿no? Adelante, producción. Tratar de conversar y... ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo Tú estás hablando por teléfono y una producción. está seriamente dañado? Tienen que auxiliarlo. Pero pues, hay Dios mío. gente que está dentro. Ok, hay más heridos. Vamos a ingresar. Dios. Batería de cámara. Ok. Dios, hay más heridos. ¿Qué es esto? Otro casi. Los heridos son conducidos. Otro herido. Son conducidos en patrulleros. La situación es realmente dramática. Santo Dios, ¿qué es esto? Los bomberos de inmediato también a la acción. Hay un gran ajetreo. Esto termina en el pueblo, las días de la libertad. Durante cada uno de los 126 días que duró la toma, los cautivos estuvieron condenados a escuchar las arengas a una lucha social sin sentido. Partido revolucionario se construye en la lucha popular. Eso fue parte también de una tortura. Libertad de siempre tu amparo, se combate, se existe sin notar. Promodinos ejemplo de coraje en la lucha por la revolución. Tranquilo, señor. Ya salieron. Solamente arriba hay un bombero. Están atrapados, ¿no? No te pases porque no pasan cosas que nos dan luz. Que si yo vengo de adentro. Es un niño. ¿Qué ves? Una mujer, compadre. ¡Oye, Juan! Por favor, señor, no fuera tan amable. Están ahí. El que está en contra de la Comisión, o mejor la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien culpa de estos nuevos procesos a los terroristas que a ellos les parecen no tendrían que ser revisados. Bueno, los nuevos procesos son derivados de una decisión de la Corte Interamericana, pero ante todo de una sentencia del Tribunal Constitucional. Es el Tribunal Constitucional el que estableció una serie de parámetros para las normas que debían regir los nuevos procesos antiterroristas en el Perú. Y creo que eso no hay que olvidarlo. Ese es un dato muy concreto que está muy presente en el tiempo, de manera que es raro que se olvide que el Tribunal Constitucional tiene ahí una pieza importante y naturalmente si los procesos se hicieron mal y se dijo en ese momento qué necesidad hay de utilizar jueces sin rostro para sentenciar a Abimael Guzmán, no hay pruebas más que suficientes acaso para hacer un debido proceso, naturalmente con las garantías necesarias que los jueces requieren en ese tipo de situaciones.
pero no había necesidad de atropellar las cosas, ¿no? Esperamos que ahora se hagan Entonces, correctamente. Naturalmente, y ahora se están haciendo según todas las Y señales. esperamos que la Corte Interamericana no rechace estos procesos, porque en el caso de Lori Berenson rechazó porque se usaron las mismas pruebas. Me parece bien interesante, Cristian, cómo has ordenado. Esto es indignante, esto es completamente indignante. O sea, lo que dice García Sayán es terrible. O sea, me parece interesante cómo armamos el montaje, porque primero se muestra un atentado en Miraflores, en el que hubo más de 100 fallecidos y una cantidad de heridos desproporcionada, y luego un exministro de Paniagua y de Toledo hablando con dejadez sobre la liberación y sobre el debido proceso para la gente que explotaba bombas, ¿no? Pero ¿cómo es que una persona con tanta preparación no entiende por qué se tenía que juzgar a Ismael Guzmán con jueces sin rostro? O sea, se ha olvidado de que Sendero Luminoso amenazaba a jueces y fiscales para que no condenaran a los terroristas. O sea, ¿cómo es posible? No, claro, definitivamente. Incluso es un poco la contradicción que vamos a ir viendo, creo que más adelante, ¿no? Porque, mira, en los últimos dos videos ves cómo de alguna forma se apacigua un poco lo que en los primeros videos vemos, ¿no? O sea, hay una destrucción masiva, hay sangre y violencia, y luego se les trata como que si fueran hippies revoltosos, o sea... No, y un poco más y la periodista lo felicita, o sea, ¿qué? Claro. No, es indignante, ¿no? Mira, el tema específico de que vamos a hablar hoy en día es sobre uno de los resultados de la época de la violencia y el terrorismo, que es la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que cumple 20 años el día de mañana, 28 de agosto, de la publicación de su informe final. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque es un documento que pretendió darle una lectura histórica al Perú, pero hay una serie de críticas, una serie de deficiencias, y yo creo que es muy importante anotarlas, porque es un documento en el que se gastó muchísimo dinero, alrededor de 4 millones de dólares, y escribió la historia del Perú en un momento en el que había caído el fujimorismo, ¿no? En un momento en el que habían una serie de conflictos políticos que iban más allá del terrorismo, y yo creo que eso es lo que se trató de vender. Además, ¿no? Para un sector importante de la opinión pública es un documento casi bíblico, o sea, y no hablo de la academia, hablo de la opinión pública. Lo citan como si fuera una fuente irrefutable, y eso es algo que nosotros también queremos refutar un poco, ver un poco cómo es que este documento tiene cierto nivel de contradicciones, incoherencias. A los que criticamos la CBR nos llaman incluso negacionistas, ¿no? Nos tratan de algo que realmente no somos, ¿no? Por hacer críticas, quizás ni siquiera por una crítica completa, una desvalidación completa. La crítica siempre tiene que estar abierta, ¿no? Claro, claro. Yo creo que hemos recogido críticas incluso de varios sectores políticos de ideología diferente, y también cuando establezcan verdades durante el capítulo reconoceremos, ¿no? ¿Por qué se hizo la Comisión de la Verdad, ¿no? Los años de violencia que iniciaron a raíz de los primeros atentados en 1980 por parte del grupo terrorista Sendero Luminoso, y en 1984 por el grupo terrorista MRTA, recibieron una respuesta del Estado y de la sociedad que se manifestó a través de diversas maneras, ¿no? Entonces, entre el año 80 y el 2000, el país vivió un proceso que ellos, los de la Comisión de la Verdad, quisieron establecer como una época única y hegemónica, ¿no? Por más de que el terrorismo entre el 94 y el 97 ya haya estado completamente vencido. Claro. Entonces, cuando cae Fujimori, Paniagua llama a una serie de académicos, en fin, y figuras de la sociedad civil para hacer este estudio, ¿no? Y este estudio tiene una serie de conclusiones que vamos a criticar, pero también tenemos críticas de quiénes eran los estudiosos, ¿no? Y algo bastante importante que queremos remarcar en este episodio es que nosotros, a diferencia de muchos críticos que hubo en el fujimorismo o en diversos sectores, vamos a separar las críticas a la comisión y sus integrantes del trabajo del informe final. Claro, eso es muy importante porque si bien los comisionados como personas han dicho en entrevistas diversas opiniones, nosotros nos hemos dado el trabajo de revisar diversas partes del texto que nos han llamado la atención y separar el texto de los comisionados. Sí, además también creo que es importante, aparte de analizar el texto, también analizar a los que lo hacen, ¿no? Porque uno puede ver
y de alguna forma darse cuenta si es que realmente hay una motivación extra o no en ciertos artículos que luego vamos a revisar, ¿no? Por eso yo creo que sí es muy importante saber quiénes son, de dónde vienen, sus posturas, porque no es un tema menor, ¿no? Mira, la Comisión de la Verdad, los comisionados se dividieron en 4 subáreas dentro de lo que iba a ser todo el documento, ¿no? El presidente de la comisión fue Salomón Lerner, quien era rector de la Universidad Católica y filósofo, y formaba parte de la comisión o la subcomisión de causas y procesos. En esta subcomisión estaba también Rolando Ames, quien fue ex senador de Izquierda Unida. Allá va uno. Enrique Bernales, que también fue ex senador de Izquierda Unida. El segundo. Y Carlos Tapia, que fue ex diputado de Izquierda Unida y miembro del movimiento de izquierda revolucionario en sus años revoltosos. O sea, de la comisión de causas y procesos, 3 fueron políticos de izquierda netamente. Y de izquierda medianamente dura. Sí, definitivamente. O sea, con sus matices, porque yo he conocido a Rolando Ames y es más moderado, y Carlos Tapia sí creía en la vida de las armas, ¿no? Claro. Rolando Ames pertenecía quizás a la izquierda cristiana, digamos, ¿no? Y bueno, Enrique Bernales tampoco era de extrema izquierda, pero era de izquierda, ¿no? Y creo que es notorio que si tienes a 3 expolíticos de izquierda y un académico de izquierda en la parte de causas y procesos, va a estar sesgada, ¿no? Luego, en la parte de esclarecer hechos, estuvo Carlos Iván de Gregori, que es un académico que enseñó En la Universidad de Huamanga. en la época que enseñaba Abimael Guzmán, y también era maoísta, más bien no parte de Sendero Luminoso. Humberto Lay, Pastor evangélico. Pastor evangélico. Beatriz Alba, ex congresista del Fujimorismo por muy poco tiempo y, digamos, lo más de izquierda que había en el Fujimorismo. Y Sofía Macher, ¿no? De quien vamos a hablar más adelante. De quien vamos a hablar más adelante. En la parte de secuelas y recomendaciones está el padre Gastón Garatea, Luis Arias Graciani, que fue teniente general de la PAP y ministro de Velasco, de quien vamos a hablar bastante hoy, Alberto Morote, primo de Osman Morote, número 4 de Sendero Luminoso, y un padre también, José Antúnez de Mayolo, ¿no? En la Comisión de Comunicación y Educación se repiten los miembros, ¿no? Para comentar sobre esto, mandemos a un video que muestra una serie de fotos y una serie de hechos realmente impactantes presentados por Rafael Rey. Vamos a verlo. El número 1 es Abimael Guzmán. El número 2 es Alberto Morote. El número 3 es Carlos Tapia. Y el número 4 es Carlos Iván de Gregori. Así que ahí están, junto con Abimael, 3 de los comisionados de la verdad, nada menos, de miembros de la Comisión de la Verdad. Y entre ellos, su real presidente, Carlos Tapia, como demostraré por varias cosas a continuación, porque fue el que manejó su antojo junto con Sofía Macher, la Comisión de la Verdad, y al pelele de Salomón Lerner, que por supuesto sigue defendiendo las tonterías que hicieron. Él fue dado de baja, Carlos Tapia me refiero, de la Escuela de Cadetes de la Marina de Guerra. De ahí su odio visceral hacia lo que es la Fuerza Armada. El mismo Tapia nos cuenta su historia. Esta entrevista se la hizo nada menos que el suplemento de La República, que se llamaba Viernes, Sábado y Domingo, BSD, en junio de 1989. Él cuenta, el propio Tapia, son sus palabras. En la Marina conocí a un capitán de navío retirado que fue el primer rector de la Universidad de Huamanga y decidí irme para allá. Estudié ingeniería rural. ¿Ejerció la política ahí? Claro. En 1961, ojo con las fechas, participé en la constitución del Frente Estudiantil Revolucionario, el FER. Ese es uno de los grupos universitarios más radicales, ¿no? Le pregunta el entrevistador. Y contesta, así es. Después ingresé al Partido Comunista de Ayacucho. Ahí fue donde conocí a Abimael Guzmán. Tenía 28 años, era un profesor joven. ¿Usted era más radical que Abimael? Más radical, sí, en el sentido de darle un curso práctico a la lucha. Por eso, en 1965, me incorporé al movimiento de izquierda revolucionario, MIR. ¿Qué les pareció la foto de Abimael con los comisionados de la verdad y la reconciliación? No, la verdad que indignante, ¿no? O sea, es algo que se tiene que... Por eso es importante esta primera parte, porque sí estamos viendo, como tú mismo lo has leído, ¿no? Muchos miembros de izquierda, muchos con pensamiento maoísta, y ahora lo que ha presentado Rafael Rey es realmente algo que toda la población debería ver realmente, ¿no? Porque estamos viendo gente que
ha sido cercano a al movimiento de Sendero, no ha sido parte obviamente, pero ha sido cercano. ¿Y cómo puede estar metido dentro de la comisión que va a redactar el informe general de todo ese proceso? O sea, es un poco una falta de respeto, creo, ¿no?, a las víctimas. Yo creo que empezamos mal, porque para empezar, si bien hay miembros diversos de la sociedad civil, como miembros de la iglesia, académicos, también notamos que por mayoría hay miembros políticos de Izquierda Unida. Entonces, creo que una comisión que tiene una vocación de interpretar hechos y que también se da la libertad de interpretar hechos jurídicos, o sea, no solo hechos históricos a nivel histórico, sino también a nivel jurídico, debería tener miembros que tengan una formación y una capacitación un poco más técnica, no solo política. No, y además, a ver, en el video de Rafael Rey señala y cita a Carlos Tapia diciendo en un momento que él era más radical que Abimael. Sí, es una locura. O sea, claro. no te pases. Y además, esto no representa a la sociedad civil. Tiene solamente políticos de izquierda. Y en esa época el APRA era el partido más grande de lejos. Tienes a una fujimorista tibia, bueno, digamos, por cumplir, ¿no? Pero del PPC, que era el tercer partido en esa época. Perú Posible. Bueno, Perú Posible era nuevo todavía, ¿no? Y se llamaba País Posible en un inicio. Pero, digamos, la iglesia evangélica, la iglesia católica, y de hecho, del sector izquierdista de la iglesia católica, ni siquiera del sector de derecha o de centro. Además, Santiago, lo que yo también creo, hubiera sido muchísimo mejor una pluralidad de ideas en este aspecto, porque precisamente de esa forma, cuando se hace el informe y se redacta, iban a haber más debates internos, ¿no? Aquí yo creo, y eso lo vamos a seguir analizando, hay muchas cosas que parecen que, digamos, no hay alguien que les haya hecho una ligera crítica, ¿no? Entonces, eso, digamos, deja mucho que desear. O sea, yo en realidad me posiciono en la idea que es una falta de respeto a las víctimas del terrorismo, porque, digamos, no puedes llenar un espacio con una sola idea y una sola opinión cuando estás redactando algo que no tiene que ver necesariamente con política, sino tiene que ver con un periodo de la historia del país donde se derramó sangre y víctimas sufrieron. El problema es que Paniagua y Toledo se aprovecharon de que era el año 2000 y 2001 sobre todo, el odio que estaba manifestado ante la caída del fujimorismo para hacer una comisión con miembros sesgados, ¿no? Porque que todos los políticos sean parte solamente Izquierda Unida es una desfachatez, o sea, es una burla, como dices, no solo a las víctimas, sino a la opinión pública en general, porque es una falta de pluralidad evidente, ¿no? Y se le dieron casi 4 millones de dólares. ¿Dónde estaban también los axiopopulistas, que fueron parte de gran parte del conflicto? Claro. Nada, pues, o sea, imposible ponerlos, ¿no? Populistas, axiopopulistas, incluso más fujimoristas. Pero no solo critiquemos en base a su currículum, veamos este video de Sofía Maher, que era la secretaria de esta ONG de Derechos Humanos, que era miembro de la Comisión de la Verdad, en el que adelanta unas opiniones realmente indignantes. Veamos el video, por favor. Adelante, producción. Creo que ninguno de los testimonios ha dicho que solo ha venido de un lado. Todos los testimonios de alguna manera te señalan que la violencia y los ataques recibidos por ellos han venido de los dos lados. ¿Cómo analizar esto? ¿Cómo entender esto? O sea, ¿quién hizo más? ¿Quién fue más terrible? Si el que lo provocó y la respuesta que ésta produjo. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que revisar como país, ¿no? Sofía Maher, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, señala expresamente que no sabe qué parte del conflicto es más culpable. No le queda claro. Simplemente no le queda claro. Ahí vemos algo que ya en otros programas hemos analizado Santiago y Cristian, que es este sistema de falsas equivalencias que la izquierda nos tiene acostumbrados, ¿no? ¿Cómo es posible que los que defendieron nuestros derechos y pusieron, digamos, su cuerpo para que el fusil no nos caiga a nosotros, sean comparados con, unos vándalos que asesinaron a millones de inocentes, ¿no? O sea, es una locura, ¿no? Ahora, una pequeña cosa que también me pareció interesante, ella menciona el que inició el conflicto con el que da la respuesta. No menciona Sendero Luminoso o MRTA, Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Claro, es una manipulación del lenguaje. Claro. Porque lo que quieren hacer es darle la misma cantidad de culpa a los dos, por más que uno sea
el agresor y el otro el legítimo defensor. Claro, ¿no? porque si la opinión pública escucha MRTA y Sendero y Fuerzas Armadas, no le va a creer lo que está diciendo esta. O Claro, sea, no le va a entrar en la cabeza. Lo quiere plantear como si fueran dos chibolos que se han agarrado cohetes cuando Exacto. claramente uno está poniendo bombas y el otro tiene que ir a desactivarlas, ¿no? Claro. Correcto. Sí. ¿No? Literalmente. Bueno, pasemos a hablar de lo más importante, me parece yo, que es el informe final de la CBR que se presentó el 28 de agosto del 2003, ¿no? Es un informe de 6.000 páginas, ¿no? Y nosotros, por efectos de tiempo que tenemos aquí, nos vamos a centrar en lo que termina siendo lo más importante, que son las conclusiones generales del informe, que son específicamente 171, pero nos vamos a centrar en los temas más importantes, ¿no? Por ejemplo, en la número 1 dice, la CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, extenso y prolongado de la historia de la República. ¿Qué opinan de este punto? ¿Es la lucha contra el terrorismo o es el conflicto armado interno? Bueno, yo creo de que a nivel jurídico la diferencia entre un conflicto armado interno y una lucha contra el terrorismo no va a ser diferente a la hora de juzgar a los terroristas, porque el delito de terrorismo no va a cambiar si se considera una lucha armada o no. Ellos van a seguir siendo terroristas. Ahora, si en esa época hubieran existido los crímenes de lesa humanidad en el Perú, o hubieran estado vigentes, tal vez nos serviría a considerar el concepto jurídico de conflicto armado interno, porque así los delitos de lesa humanidad en el contexto de un conflicto armado interno serían imprescriptibles para los terroristas y no estarían sujetos a indulto. Mira, este es un texto político. Esto no es una sentencia, ¿no? Yo entiendo que haya cierta argumentación legal para hablar de conflicto armado interno, pero este texto no es, la Comisión de la Verdad no es vinculante, no. Aunque quisieron hacerla vinculante los caviares del Congreso como Anel Townsend, no es vinculante, es un texto político hecho por una mayoría de izquierdistas que están tratando de manipular el lenguaje. Entonces, si jurídicamente es conflicto armado interno, tiene temas jurídicos, pero a nivel político yo creo que es lo que tú decías, Patricio, que establece un sistema de falsas equivalencias, porque en verdad es un conflicto del Estado y la sociedad peruana contra grupos que se levantaron en armas, ¿no? Además, otra cosa que yo veo bastante es que también en la prensa y en la sociedad se habla de conflicto armado interno, entonces ellos no tienen a veces el concepto jurídico, técnico de lo que es. Entonces, al escuchar eso, nuevamente entra como algo, digamos, de una forma más dulce a lo que fue, ¿no? Lo cual no me parece, pues, que realmente sea así, ¿no? O sea, yo leo conflicto armado interno y creo que es algo completamente diferente a lo que realmente se dio acá, ¿no? Yo le pondría terrorismo, así en mayúsculas, ¿me entiendes? Porque, bueno. Sí, yo también creo que está bien para analizarlo en las sentencias o a la luz del derecho internacional público, el derecho internacional humanitario, pero tanto como es un documento político, histórico, yo creo que las cosas hay que llamarlas con su nombre y vamos a ir viendo en las siguientes conclusiones que a las cosas no se le llaman con su nombre, ¿no? En la conclusión número 2 también es bastante controversial porque dice, mira, leo, la CVR estima que la cifra más importante de víctimas fatales de la violencia, más probable, es de 69.280 personas, en base a una aproximación estadística hecha con modelos microeconómicos para contar ancho beta, ¿no? ¿Ustedes creen que es fidedigno, es criticable? Bueno, yo no voy a entrar al detalle de la contabilidad estadística, pero ¿qué puedo decir? Es un número muy grande, es un número que llama mucho la atención. Entonces, si está hecho en base a estimaciones y es un número tan importante, entonces creo que debería haberse tomado con la mayor rigurosidad posible, porque es una cifra que la veo repetida en todos lados desde hace por lo menos 15, 20 años y jamás he visto que se haya hecho una revisión importante de esa cifra a nivel académico. Yo me quedo con lo que dice que es pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles. O sea, digamos, estamos hablando de una magnitud increíble, ¿no? O sea, como lo que mencionaba Santiago al inicio, o sea, es un momento en la historia del Perú que realmente se derramó sangre por doquier. Y yo me atrevería a decir que debe haber sido más, ¿no? Hay muchas cosas que no podemos... O sea, claro, tenemos esta cosa de que no podemos contar lo que no vemos, pero
A ver, Mira, deben haber muchas cosas que han pasado, que no las hemos sabido, ¿no? Hay dos textos que... Sobre todo a los inicios. Hay dos textos análogos a la Comisión de la Verdad de Paniagua, Toledo y la Izquierda Unida, que es Omisiones a la Verdad por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y En Honor a la Verdad por parte del Ejército, que estiman que hay entre 20.000 y 30.000, hasta 32.000 víctimas, ¿no? Bueno, la comisión dice que hay más del doble que las otras comisiones que igual tienen bastante seriedad académica. Yo creo que por lo menos hay que tener ese número en entredicho. Yo no coincido con que creas que haya más, ¿no? ¿No? Yo creo que lo que se estableció fue alrededor de 20, digamos, contados, y las proyecciones podrían ser que haya 10 más, ¿no? Pero de repente que hayan 50.000 más, me parece una cifra para... por lo menos desconfiar de ella, ¿no? Claro, la cifra más aceptadas antes de la Comisión de la Verdad era de 24.000. Ahora, yo lo digo por el tema de Sendero y el MRTA, que de repente en los inicios no sé qué tanto se habrá podido hacer estas estimaciones, ¿no? Pero claro, sí. Mira, pasemos a la conclusión número 13, ¿no? En el que dice que Sendero fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos y fue responsable del 54% de las víctimas fatales reportadas a la CBR, ¿no? Además que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, es un caso excepcional entre los grupos subversivos de América Latina. Yo tengo dos comentarios que me gustaría hacer. Uno, probablemente el 54% de las víctimas hayan sido con gatillo disparado por Sendero. Claro, pero en verdad Sendero tiene más del 90% de la culpa, porque si Sendero no hubiese empezado, no hubiesen existido, ¿no? Entonces es una forma de bajarle responsabilidad a Sendero, decir que en verdad no es responsable del conflicto completo, ¿no? O sea, ok, ya, digamos que según sus estimaciones, que estamos en entredicho, porque todos son aproximaciones, disparó el 54% de las balas, pero tuvo el 98% de la culpa, el otro 2% para el MRTA, porque ellos emprendieron guerras políticas contra una democracia. Ahora, ojo, también hay el tema de heridos, ¿no? Que obviamente no se pone acá, ¿no? Pero digamos, analizando eso, imagino que el daño perpetuado también incrementaría, ¿no? Si queremos poner estadísticas. Ahora, yo creo que este argumento que tú comentas, Santiago, se ve reforzado por otra conclusión de la CBR, que es el 18, en el cual la CBR dice textualmente que Sendero Luminoso adoptó una estrategia orientada a provocar de manera consciente y constante respuestas desproporcionadas por parte del Estado, sin tener en cuenta el profundo sufrimiento que ello ocasionaba, ¿no? O sea, que era un movimiento que quería no solo matar, sino provocar, instigar y generar la respuesta y la reacción de las fuerzas del orden. Claro, es lo que tú has dicho. Eso refuerza la idea de que no fueron el culpable del 54%, sino en su totalidad. O sea, ¿no? ya estamos viendo una ligera contradicción entre uno y parte de la estrategia subversiva era eso. Claro. Es como una bola de nieve. Mira, y lo vuelve a decir en la conclusión número 28, ¿no? Dice que la estrategia de Sendero constituyó un calculado mecanismo que buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la población civil, con lo que se incrementaron en una forma extraordinaria los sufrimientos de las comunidades en cuyos territorios se llevaban a cabo las hostilidades. O sea, Sendero buscaba que se sufran por los dos lados, ¿no? Ahora es interesante porque ya estamos viendo en las mismas conclusiones ya ciertas contradicciones, ¿no? Entonces, en el sentido de que por ahí dicen que no, se perpetuó solamente este tipo, y en el otro lado dicen no, realmente ocasionaron. ¿Y qué es realmente lo que fue? Como ya le hemos mencionado, o sea, si no hubiera habido Sendero, si no hubiera habido MRTA, nunca hubiera habido una respuesta de las Fuerzas Armadas que actuaron de la forma en la cual las Fuerzas Armadas tienen que actuar, defendiéndonos, ¿no? Claro. Porque si no, no hubiera sido el momento más violento de la República desde la guerra con Chile. Claro. Mira, conclusión número 34 me parece una de las más indignantes de toda la CVR. Quiero, antes de comentarla, pasar un video para ver de qué se trata. Adelante, producción. Terrorista del MRTA, Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito, son mantenidas en reserva por las autoridades judiciales. Este es otro tema importante del día. El informe indica que estos policías, durante la operación Chavín de Huántar, resguardaban los alrededores de la residencia japonesa. Pertenecían a la Dirección Nacional de Operaciones Especiales DINOES y estaban al mando del coronel Jesús Zamudio, Seguridad de Montesinos. Según El Comercio, al descubrir al MRTista que intentaba confundirse entre los rehenes, informaron de inmediato por radio a sus jefes. Narraron los policías
que esto pudieron escucharlo por el mismo medio todos los policías y militares. Precisaron también que el detenido le suplicó que no lo mataran, pero grande fue su sorpresa cuando el presidente Fujimori dijo que no había sobrevivientes. La identidad del rehén, que informó sobre el intento de Tito de escapar, estaría entre Hugo Sibina, Alipio Montes de Oca. Eso es lo que hizo el MRTA y eso es como el Estado le daba la respuesta a estos terroristas, ¿no? Según la Comisión de la Verdad en su conclusión 34, del 1,5% de las víctimas fatales fueron reportadas a la CBR. El MRTA tenía, responsabilidad, ¿no? Dice que usaban distintivos para diferenciarse de la población civil. Y además, acá quiero leer esto textualmente, dice, sin embargo, el MRTA incurrió también en acciones criminales, no los llama terroristas como llama Sendero Luminoso, o sea, para la CBR, el MRTA no es terrorismo. Claro, o sea, Sendero Luminoso sí lo considera terrorista, incluso habla de delitos de lesa humanidad, pero para ellos el MRTA solo son criminales, asesinos, como que les lava la cara, ¿no? Un poco una desfachatez eso, ¿no? O sea, no entiendo realmente cómo... El MRTA O sea, no solamente hizo la captura de la Embajada de Japón, hacía secuestros, hacía juicios populares donde asesinaba gente por ser homosexual en vivo frente a todo el pueblo. Además, digamos, torturas. Tenía un plan de ejecución para crear terror a la población, para llegar a ciertos fines. Si eso no le parece terrorismo, o sea, no estamos hablando de un robo, no estamos hablando de tratar de... No, estamos hablando de un plan. Torturas, extorsiones, asaltos. De una estrategia. Según para no entrar en definiciones de ciencia política o sociológicas, la definición de la Enciclopedia Británica de Terrorismo es muy simple, ¿no? Terroristas son los que utilizan violencia para fines políticos. Si el MRTA no hizo eso, yo no sé lo que hizo. Decirle solamente criminales es una omisión. Además, ¿qué importa que hayan tenido conexiones con la izquierda latinoamericana? Yo creo que esa es la verdadera razón por la cual quieren lavarle la cara. Porque si tres de Izquierda Unida hacen esta comisión, le quieren lavar la cara a los amigos de Castro. Y además en todos los países donde los sistemas socialistas marxistas han llegado a través de estas formas, han sido también a través de la violencia y la destrucción total, ¿no? O sea, como tú dices, Santiago, en realidad, nuevamente, por eso fue tan importante ver quiénes eran los comisionados, pues, ¿no? Porque ahí nos vamos dando cuenta que el sesgo está ahí, no hay un interés político posiblemente detrás. Hay un claro matiz o una clara conexión entre que los comisionados eran de izquierda y esta clase de conclusiones en las que el MRTA son criminales nomás, como puede ser cualquier choro que te roba en la calle, lo cual es una falta de respeto de nuevo a las víctimas. Y otra cosa, también se le dedican muy pocas conclusiones. Sí recuerda Cristian y Santiago, cuando hemos leído, se le dedican muy pocos espacios. Dos conclusiones al MRTA, como que, y una era el hermano menor del conflicto, ¿no? Claro, o sea, como no tiene la culpa porque es el hermano menor. Un poco más y decían pobrecitos que también... Una de las cuales no habla de MRTA, habla de Fujimori. Claro. Bueno. Claro. Mira, pasemos a capítulo 3 o capítulo 3 de las conclusiones que se llama la responsabilidad de los aparatos del Estado y centrémonos en la conclusión número 55. Aquí está. En la que dice que muchas de las acciones generadas por el Estado constituyen crímenes de lesa humanidad, así como transgresiones de normas del derecho internacional humanitarios. La CBR está diciendo que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad. Cristian, tú que eres el abogado, ¿podrías definirnos qué es un crimen de lesa humanidad y si tú crees que el Estado los cometió o no? Bueno, en resumen, según el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad son crímenes cometidos por fuerzas combatientes en contra de la población civil como prácticas generalizadas o sistemáticas. Ahora, para el derecho peruano, tendríamos que preguntarnos si existían crímenes de lesa humanidad en esa época. Y la respuesta es que no. En el Perú, por lo menos, no estaba vigente, o al menos no había sido ratificado ningún instrumento multilateral sobre crímenes de lesa humanidad. Además, también... Por lo tanto, no existía, o sea, digamos, no había por qué juzgar lesa humanidad en un país en el que no existía y además hubo una represión sistemática. Además, eso es justamente lo que también quería, reflexionar. O sea, realmente hubo una defensa, ¿no? Y si bien han habido posiblemente momentos en los cuales las Fuerzas Armadas, digamos, han llegado a más,
Pero no podemos decir que la institución de las Fuerzas Armadas como tal tenía el propósito de ir contra una población en concreto, ¿no? O sea, creo que no hay una fuente de nada de eso. Cometieron excesos, hubo violaciones a los derechos humanos, pero no es que había un plan de aniquilamiento social. O sea, para empezar, la Fuerza Armada tenía que estar haciéndolo voluntariamente contra la población civil. Y en este caso, no lo estaba haciendo contra la población civil voluntariamente, sino lo estaba haciendo contra una población armada. Y dentro de esa población armada, a veces habían civiles y a veces no. Como daño colateral. De alguna manera sí. Claro, miren, el teniente coronel Arias Graciani, que fue parte de la Comisión de la Verdad, fue el único comisionado, por decirlo de alguna manera, que renunció y renegó de este documento, ¿no? Le mandó una carta al presidente exhibiendo sus razones y su inconformidad sobre cómo se estaba juzgando a la Fuerza Armada durante este conflicto. Cuando le preguntan si hubo crímenes de lesa humanidad, responde lo que van a ver en el siguiente videito. Adelante. A veces son soldaditos que los han llevado como conscriptos. Usted es un soldado de 20 años, lo toman y lo meten al servicio militar obligatorio. Y ellos lo entrenan y lo mandan al RAE. Usted sin saber leer ni escribir, usted que mantenía a su mamá, de repente iba a su hija en la sierra, en un tioleto alto, lo manda y se ve uniformado con un fusil que le han enseñado a matar. Y de repente por la medianoche se le presenta una columna senderista disparando sus ametralladoras y sus trasgranadas. ¿Qué hace usted? Usted dispara a la loca y de repente mata a uno que no debía matar. Y entonces ese pobre hombre ha sido llevado a un ambiente, a un escenario de eso, que él no lo quería ni lo buscaba, al contrario lo detestaba, que va a querer ir sin que le paguen sueldo, con una propina, a que lo maten. Y después sabe él que él mató a 2 o 3 que fueron un exceso posiblemente, porque de repente me estaba el terrorista con su mujer y de repente mató a la mujer, de repente vienen y lo juzgan y lo meten a la justicia y lo juzgan por violación de los derechos humanos. Entonces tiene sus razones. A su vez, a mí me parece muy claro lo que dice Arias Graciani, ¿no? Están mandando un cabito que recibe una propinita. En el estado de guerra la psicología cambia completamente. Mal preparado, mal alimentado. No había ni para comprar arroz. Con miedo, como castigado en la zona de emergencia. ¿Y sabes a mí que también me da mucha rabia? Que estas personas que, como han mencionado y lo menciona Graciani, son jóvenes, en el momento que se les ha juzgado, nunca se ha tenido presente que eran personas de 20, 23 menores años. Que nosotros. Menores que nosotros. Pero cuando era el terruco, cuando era alguien de un emerretista o un senderista, si era menor, claro, ahí sí era como, no, que está biologizado, pobrecito. ¿no? O sea, déjalo que se rehabilite. La conciencia social. Pero digamos, o sea, como que ¿qué? O sea, nuestras Fuerzas Armadas y la gente que trabaja ahí, ¿qué? ¿Son robots? O sea, eso me indigna un poco, la verdad. Y sin quitarle mérito a nuestro glorioso ejército y fuerzas armadas, somos como país un país tercermundista y la Fuerza Armada tiene algunas taras tercermundistas. No se le puede pedir la efectividad de Israel. Justamente tienen más mérito por poder haber luchado y ganado esa guerra con todas esas falencias. Hay que tener valentía en realidad, o sea, mucha valentía y coraje para estar ahí. Con esas falencias y poder ganar. tener el temple para hacer lo que hicieron. Claro, es súper difícil ser un gobierno democrático y de repente tienes a la guerrilla terrorista más fuerte de la historia de Latinoamérica y con las Fuerzas Armadas, después de un gobierno de Fuerzas Armadas tiradas al suelo, se les acaba de recortar presupuesto. Además, el Estado no tiene que perder nunca la brújula de que las Fuerzas Armadas son los que nos están protegiendo. Y digamos, cuando pierdes la brújula y comienzas a equiparar o a sancionar de más ciertas acciones, me parece que estamos perdiendo el concepto básico de seguridad que... Y la CBR es una comisión creada por el Ministerio de Justicia, o sea, es un órgano estatal, así que, claro, bueno... Deja mucho que desear. Vayamos ahora a la conclusión 65, ¿no? 65. Los comités de autodefensa. Sí, los comités de autodefensa, ¿no? A ver, leo una parte para orientar al lector, ¿no? Sobre la actuación de los comités de autodefensa, que eran grupos que se armaban entre los campesinos para enfrentarse de forma armada contra el terrorismo, ¿no? Dice, la CBR estima que desde muy temprano sectores del campesinado más pobre, aquellos que según los cálculos de Sendero Luminoso debían haber sido sus aliados principales, se levantaron contra un proyecto que no compartían y que les imponían por la fuerza.
¿Qué no eran los pobres los que apoyaban a Sendero? ¿Ves que todo el tiempo se está contradiciendo? Exacto. Todo el tiempo, o Sendero genera la pobreza, perdón, Claro. o la pobreza genera Sendero, o los pobres se defienden contra Sendero. O sea, ahí nos damos cuenta que la característica, o sea, el ser pobre no te hacía un radical prosenderista, ¿no? Ahora, otra cosa, Santiago, también que mucha gente dice en el tema de los comités de autodefensa, de las rondas campesinas, siempre creen que fue una manera espontánea del campesinado que se armó voluntariamente, pero en realidad sí hubo, como lo mencionan acá, pero luego estos mismos redactores no lo repiten afuera, sí hubo inteligencia y gente militares que apoyaron y disciplinaron muchas de las formas. Hubo una ley de comisión de comités de autodefensa, el Estado lo promovió. Pero digamos, claro, como casi no lo todas las repiten. regiones estaban bajo control de las Fuerzas Armadas por los estados de emergencia y de excepción, los comités de autodefensa fueron organizados e implementados por las Fuerzas Armadas. Claro, pero pero hoy en día, por ejemplo, no se repite eso dentro de la izquierda y se tiene esta idea absurda de que digamos, se organizaron. Claro, porque odian al ejército. Mira, Sí, leo, claro, no, sí. leo una lineecita, porque incluso le quieren quitar mérito, se ve Ajá. en la forma como lo A ver. escriben. En algunos casos se crearon los comités de autodefensa de modo espontáneo. Primero viene el modo espontáneo, ¿no? Luego sigo leyendo. En otros por iniciativa de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, en algunos casos las Fuerzas Claro. Armadas nomás hicieron En otros algo, por ¿no? iniciativa. Pero primero espontáneo, ¿no? Bien. O sea, la verdad que mientras más leo esto, hagamos un pequeño paréntesis, mientras más leo esto, en verdad, más me molesto, ¿no? No sé si les pasa a ustedes. No, sí. Yo quería, antes de cerrar el tema de comités, dar un punto. Claro. La Comisión de la Verdad pone en el rubro de otros, en cuanto al número de muertos, un 24%. Dentro de ese 24, casi todo lo componen los comités de autodefensa. Entonces, eso rompe con el mito, que también está en el mismo informe final, de que los campesinos se quedaron en el fuego cruzado de fuerzas senderistas y fuerzas armadas o fuerzas del orden. Solo quería decir eso. Mira, vayamos a la conclusión 68 que abre el cuarto capítulo que se llama El proceso político de los gobiernos. Este cuarto capítulo lo que hace es dar un resumen de cómo fueron las estrategias del gobierno de Belaúnde, del gobierno de Alan. También te dice más o menos cuántas víctimas hubo a manos de cada gobierno. Es clara la CVR en señalar que el gobierno de Belaúnde hubo extremadas más violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, bastantes con Alan, pero menos, y con Fujimori fueron muy pocas. Sin embargo, voy a leer un poco de esta conclusión que en verdad o sea, para ver el nivel de sesgo y el nivel de antifujimorismo, que eso vemos hasta ahora, cómo el antifujimorismo se vuelve un sesgo enfermizo, ¿no? Dice, la CVR diferencia en primer lugar los años que van entre 1980 y 1992, tramo que transcurrió bajo regímenes civiles electos democráticamente, del tramo final de nuestro mandato, posterior al golpe de Estado del 5 de abril del 92. Ese cambio de régimen tiene una incidencia directa sobre las responsabilidades de las máximas autoridades del Estado en torno a las violaciones de derechos humanos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que como Fujimori dio un golpe de Estado, aunque haya cometido menos violaciones de derechos humanos, es más culpable. Acá también vemos, o sea, esto también implica, digamos, perdón si vuelvo a lo mismo, pero las personas que mencionamos y su relación con la izquierda se nota claramente en los artículos que estamos leyendo, ¿no? O sea, acá se nota claramente. Son antifujimorismo. Exacto. Entonces, es nuevamente, no es que yo creo, no es que sean unos idiotas que no saben leer la política, es que hay un sesgo o un interés político detrás. Porque decir esto me parece una desfachatez, pues, ¿no? Y una vez escuché una entrevista a un magistrado que estuvo en el tribunal que juzgó a Fujimori, donde le preguntaban por qué le dieron la sentencia por secuestro agravado a Fujimori en el caso Gorriti. Y dijo, porque vivíamos en dictadura. O sea, no porque a Gorriti lo hayan tratado mal, no porque lo hayan torturado, porque incluso Gorriti mismo ha dicho que lo trataron bien cuando estuvo en el CIN. O sea, sino porque vivían en un estado de dictadura. O sea, si yo soy un presidente, digamos, electo democráticamente, ¿puedo secuestrar sin que me metan preso? Parece que sí. O sea, también si eres un presidente democráticamente, puedes matar sin que te metan preso. Solamente si haces un golpe, comienza a haber responsabilidad. De verdad necesito que me ayudes con una respuesta legal, porque me parece sumamente indignante que señalen que tiene más responsabilidad porque dio un golpe. ¿Qué tiene que ver las estrategias de defensa y seguridad y orden interno
con el régimen político. Yo creo que el derecho es igual para todos. Yo creo ¿no? que hay delitos que son para los que hacen golpes de Estado, como por los que está procesando hoy día Castillo. Rebelión, orden público. Y no se debería desnaturalizar los otros delitos. Claro, ¿qué tiene que ver ciertos delitos, cierta parte del Código Penal con la parte de homicidios y violaciones de derechos humanos? Exacto. ¿No? O sea, Es como voy a hacer una analogía. Hay que ser justos. Voy a hacer una analogía muy rápida. Es como decir que un puente construido en una dictadura vale menos y es más proclive a caerse que uno construido en democracia. Así de simple. O sea, es como que son cosas que a veces no tienen nada que ver, pero simplemente las utilizan para un tema Claro, discursivo. es una herramienta. Oye, ahora quiero ir a la parte de la conclusión 105, ¿no? Que habla de los partidos de izquierda, ¿no? Y voy a leer una parte porque en verdad o sea, no sé si yo me estoy indignando cada vez más y este ya es como que una de las cerezas de la torta de la indignación suprema, ¿no? Leo una parte, ¿no? Dice, la CBUR resalta también que Izquierda Unida fue un canal de representación política de amplios sectores populares y movimientos sociales, hasta entonces no incluidos en la agenda nacional. De esta forma, en muchas zonas del país, militantes de izquierda fueron un freno para el avance de Sendero. ¿En qué zonas? No, y lo peor de todo es que los acápites anteriores y conclusiones anteriores que hablan de Acción Popular, del APRA, ¿no? Del PPC no hablan, no les reconocen que fueron sectores populares, que tenían reconocimiento, no les reconocen casi ninguna, digamos, deferencia, aparte de ser víctimas, cuando, a ver, si hablamos de sectores populares, el APRE y Acción Popular tenían más porque tenían más votación. Claro. Pero es que lo que no tenían ellos fue miembros en la Comisión de la Verdad. Ah, eso es verdad. Ah, bueno. Sí. No, es que a mí me parece de fachatez que les tiren flores. La Izquierda Unida, los comisionados de Izquierda Unida le tiran flores a la Izquierda Unida en el informe final y a todos los demás partidos no le tiran ni una flor. Sí. Por eso es tan importante revisar estas cosas que a veces a uno se les pasa en la memoria, porque realmente, o sea, ¿qué? O sea, según el CBR, la vanguardia de defensa fue la izquierda. A mí, ¿sabes qué me indigna también? Que a la MRTA le hayan dedicado 2 conclusiones. Y las conclusiones reflejan, obviamente, varios tomos del mismo informe final. Y a la Izquierda Unida le hayan dedicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me parece interesante eso que mencionas, pero bueno, nosotros dijimos que íbamos a reconocer las cosas en las que nos parecían bien, ¿no? Y acá hay una cita de la conclusión 108 también sobre la Izquierda Unida, que la verdad que yo le doy la razón completa, ¿no? Dice: la mayoría de los partidos miembros de la Izquierda Unida en una situación ambigua frente a las acciones de Sendero y más aún del MRTA. Esta ambigüedad hizo difícil para sus líderes y también para las dirigencias sociales sobre las cuales IU tenía influencia dar la lucha ideológica contra las concepciones violentistas de Sendero y el MRTA. O sea, la Izquierda Unida en verdad ayudó ideológicamente al desenvolvimiento de Sendero. O sea, dejaron pasar. Pero tenemos entonces acá de nuevo otra contradicción, ¿no? O sea, es que parece que no se han puesto de acuerdo, parece que no le han puesto mucho interés, porque digamos... Es que fue tan evidente que no podían no poner esto. Claro, su participación fue tan evidente que no podían no poner. poner. La contradicción es, ¿eran un dique por los sectores populares que manejaban o eran sus compañeros ideológicos? Claro, o sea salvaguardaron la democracia o, como tú dices, estaban participando medianamente, ¿no? Con el MRTA. Por lo menos discursivamente un poco que... O en los inicios, ¿no? Pero, o sea, sí, pues... Es una a ver, yo leí hay un libro que se los recomiendo a todos, de 1988, en los peores momentos de Sendero, en el que Javier Díaz Canseco sigue defendiendo las tesis violentistas, marxistas-leninistas de la captura del poder, por más de que era diputado de Izquierda Unida. No, es una locura. Y su visión sobre el terrorismo es que eran... La visión que mucha gente tenía, que me parece interesante recordar, que es que eran como los hermanos de izquierda equivocados, ¿no? El mismo Hugo Blanco decía eso en una entrevista a finales de los 80. Hugo Blanco, el que ya tiene como 2 películas, ¿no? Claro, Hugo Blanco decían que eran unos hermanos desviados. Claro. ¿no? O sea, para la izquierda de los 80s, hasta bien entrado los 80s, es verdad, y siempre hay que decir la verdad, que muchos izquierdistas más democráticos deslindaron rápidamente, pero muchos de los que ahora el Ministerio de Cultura les hace documentales, como Hugo Blanco y Javier Díaz Canseco, demoraron casi una década en decir que era un grupo terrorista y no hermanitos desviados. Claro.
¿no? Bueno, pasemos a la siguiente conclusión. ¿112? ¿La 126 o la 112? La 112, ¿no? La 126, ya hablamos de la Izquierda Unida, que es sobre la parte en la que hablan del Poder Judicial. ¿No? Acá hay algo bien claro que dice que la tipificación, sobre la tipificación del delito del terrorismo, no dice la tipificación amplia e imprecisa del delito de terrorismo y la mediatización de la labor del Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar subordinado a una labor garantista del fiscal. Y sigo leyendo abajo. Dice la sobrecriminalización del terrorismo a través de la flexibilización del concepto y la creación de tipos penales nuevos con los que se procesaba en distintos fueros y se ponían penas distintas por la misma conducta. O sea, estos huevones... Perdón por la palabra. No, ya a estas alturas sin insultos. Estos filoté rechazan el tipo penal de terrorismo. ¿No? A ver, pero si hemos escuchado a García Sayán defendiendo las garantías procesales para Ismael Guzmán y para Lori Berenson, o sea, así piensan. ¿Cómo se nota que piensan estas personas? ¿Cómo se nota que la gran parte de la comisión son blanquitos de izquierda limeño que solo vivieron tarata? O sea, te das cuenta que entre el 80 y el 92 se mejoró la norma penal para poder juzgar mejor a estas personas que estaban cometiendo actos que no tenían ningún precedente en el Perú. Y acá en el 2000, entre el 2000 y el 2003, lo empiezan a criticar por eso. No tiene ningún sentido. Tú, Cristian, como abogado, ¿qué puedes decir sobre la tipificación del delito de terrorismo? Y, por ejemplo, ¿por qué no le dicen también, cuando hablamos de la conclusión 34, terrorista al MRTA? Bueno, con el MRTA hay un tema, que el MRTA tenía una operación distinta, más parecida a grupos que ya existían, tipo los Tupamarus, guerrillas que más parecidas a las castristas. Entonces... O sea, tenemos una tipificación de delito de terrorismo que es funcional a las guerrillas castristas. No, o sea, ellos pueden cometer delitos de terrorismo, porque, por ejemplo, las guerrillas pueden operar de acuerdo a ciertos convenios internacionales, pero el MRTA rompía todos esos convenios. O sea, la misma convención te dice, a la hora de operar, ellos terminaron rompiendo todos esos convenios. O sea que sí cometieron actos terroristas, ¿no? Sí, por más claro. de que, bueno, hay alguna en tiempos de guerra hay algunas cosas de ley de guerra, ¿no? Igual claro. No es que, o sea, está realmente mal que hayan puesto acciones criminales y no terroristas. Claro. Mira, saltémonos a la conclusión 142, que es un tema que demuestra cómo a través de manera velada lanzan ataques políticos contra rivales políticos, ¿no? En la 141 reconoce la labor de la Iglesia en torno a los derechos humanos y luego dice expresamente, la CVR ha encontrado, sin embargo, que la defensa de los derechos humanos no fue firme en el arzobispado de Ayacucho durante la mayor parte del conflicto armado interno. ¿Quién era el arzobispo monseñor de Ayacucho? Juan Luis Cipriani. O sea, reconoce a toda la iglesia y le hace un ataque velado y directo solamente a Cipriani. O sea, conclusión con nombre propio. Ya no pueden ser más obvios, ¿no? Es como que... Pero, toda la iglesia estuvo bien menos Cipriani. O sea, pero cada vez revisamos artículo y seguimos viendo el mismo hilo conductor, ¿no? Ese sesgo izquierdista. O sea, es que ya llega un punto en el cual ya hasta como para decirles, oye, no expongas tanto tus intereses. Es ¿no? increíble. La CBR deplora que algunas autoridades eclesiásticas no hayan cumplido con su compromiso pastoral. Directamente Cipriani. Claro. Mira, luego... Y además, ¿cuál es el compromiso pastoral que habla, no? Luego, en la parte de periodismo, ¿no? La 150 dice... En lo que se refiere a la cobertura y la línea editorial, la CVR constata que desde inicios de la década de 1980, los medios de comunicación condenaron la violencia subversiva, aunque con matices según las inclinaciones políticas de cada uno, lo que implicaba evaluaciones diferentes de la situación o de los objetivos de las organizaciones subversivas. Aquí hace muy velada y digamos, muy escondidamente una crítica, por ejemplo, Diario Marca, que era el diario oficial de la izquierda. En esa época uno de los directores de Diario Marca fue Sinesio López, que fue mi profesor, que es un académico de extrema izquierda, que a mí me ha contado en clase y se lo ha contado a varias promociones de alumnos, que él estuvo así de entrar a Sendero.
que él era maoísta en esa época y que estaba encantado por la idea de la lucha popular, pero claro, como Sendero se pasaban, no terminó de dar el paso, pero igual era el director del principal diario de izquierda del país, ¿no? Entonces, poner esto de que según sus inclinaciones políticas molestaban o no tipificaban bien, no, había diarios como Diario Marca que eran así de ser terrucos, ¿no? La valla es bien... Es como que la valla para cuando es algo de izquierda es como que siempre un poco solidarizándose un poco, pero cuando es algo de derecha es como que... bla, ¿no? Es una cosa de loco, ¿no? Claro, cuando es de derecha es con nombre propio, ¿no? Claro. Sí, el arzobispo de Sí, Ayacucho. sí. Y acá no puede decir Diario Marca. ¿Por qué Claro, no pueden decir Diario Marca? Claro, como que, tapando un poco. Claro. O sea, y en general, ¿no? O sea, y también, puta, o sea, qué locura, ya. Ya nos estamos ya exaltando. Ya. Estoy aquí con mi agüita, yo. Sí, la verdad que es una locura. Saltémonos al final, ¿no? Que es el acápite 8, capítulo 8, como le quieran llamar, que es sobre el proceso de reconciliación nacional. ¿Con quién nos vamos a reconciliar, compadre? O sea, veamos este video de Arias Graciani, que como mencionamos, teniente coronel de la FAP, que renunció a la Comisión de la Verdad porque no creía en el tratamiento que se le dio a las Fuerzas Armadas y sobre este concepto de locura, este concepto idílico, este concepto hiposo, ¿no? de reconciliación con el terrorismo. Veamos el video. Vamos, Arias Graciani. Sin el temor de que a la noche la van a fusilar o la van a matar. Y la CBR en este caso ha sido de alguna forma ingrata entonces con las Fuerzas Armadas. Hay un cierto grado de ingratitud. Y quizá un poquito les faltó más de imparcialidad. Hay miembros de las Fuerzas Armadas que tienen 10, 15, 20 años enjuiciados. A veces sin razón. No los han metido todavía a la cárcel, pero los tienen viviendo 20 años con el San Benito, con la espada de Damocles encima, que los van a meter a la cárcel porque les ordenaron ir a defender a la Fuerza Armada. A la población. ¿Y es posible pensar en una reconciliación entre las Fuerzas Armadas y el terrorismo en sí? Desde mi punto de vista no cabe reconciliación entre la Fuerza Armada y Sendero Luminoso. No puede haber reconciliación contra un grupo terrorista, un grupo criminal, de sicarios prácticamente, que mataron sin piedad, sin ninguna advertencia, sin nada. Un grupo asesino, entonces no puede haber reconciliación. Son muy diferentes. Creo que ha sido bastante claro el teniente coronel Arias Graciani, ¿no? Finalmente, la reconciliación que ellos proponen es bajarle las penas a los terroristas y no liberarlos, reenjuiciar a todos los militares que ya habían sido enjuiciados antes con sentencias firmes para que purguen penas en prisión por habernos salvado del terrorismo e indemnizar a las familias de terroristas muertos. Esa fue la reconciliación que nos dieron. Por otro lado, también algo que pasa, ¿quiénes realmente de Sendero Luminoso y el MRTA están realmente dispuestos a esta supuesta reconciliación? Si es que no hay ninguna mea culpa. Si se meten al Movadef, brother, quieren seguir en el tema. ¿Cómo es posible que, ellos siguen pensando que son presos políticos, que hubo aquí una suerte de guerra civil? Nunca se arrepintieron. Nunca se arrepintieron. Y otra cosa más que quiero mencionar, tú no puedes reconciliarte, yo no me podría reconciliar con alguien que mató a mi padre, con alguien que mató a mi hijo, digamos, no, la reconciliación no entra para mí dentro de un juicio ético, para una persona que mató y destruyó y mi vida le hizo, a ver, reponme eso, reponme a mi padre, reponme a mi hijo. No se puede, es un discurso, yo creo, meramente poético. Moralista. Sí, usaron de excusa la desigualdad, el racismo, el campesinado, pero ese no era su verdadero objetivo. Claro que cómo no va a querer reconciliarse después de la foto que vimos de ellos con Abimael, pues. Sí, pues. Claro, se reconcilian porque es el hermano equivocado, pues ya con tu hermano equivocado por ahí que te reconcilia. El fenómeno de la reconciliación como palabra, en realidad, al final yo creo que es más un uso político para poder llegar a las cosas que dice que ha hecho Cristian, ¿no? O sea, finalmente es una estrategia, ¿no? Claro, yo creo que la sociedad peruana, eso de que dicen que no está preparada, nunca va a estar preparada para reconciliarse con el asesino. Y gracias a Dios que no, porque ¿para qué vamos a estar reconciliados con esa gente, no? Sería lo peor. Es disminuir el grado de moralidad de tu sociedad, ¿verdad? Sí. O sea, es rebajarte. Es ser bondadoso con gente que
que torturaba, que asesinaba, que ponía coches de bombas, que mataban niños. No, al demonio nunca hay que darle la mano. No se puede disculpar a la gente que le hizo esto al país. Ya tenemos que ir cerrando, sin embargo, no quiero dejar de subirle el nivel un poco a la crítica, ¿no? Yo creo que Martín Tanaka ha sido mi asesor de tesis, es un académico de primera, de izquierda, y tiene este paper muy interesante publicado hace 10 años en la revista Argumentos, que se llama Las ambigüedades del informe final de la CVR en la explicación de las causas y dinámica del conflicto armado interno. Yo creo que tiene unas críticas bien interesantes. ¿Alguno quiere comentarlas? Sí, a mí me parece que tiene una idea muy buena, que es que la CVR, en su análisis de las causas del proceso, establece de que el Perú vivía un estado básicamente semifeudal, con un gobierno que no tenía presencia en todo el país. Entonces se gesta estos movimientos terroristas en ese contexto. Y digamos, habían todas las condiciones sociales, económicas, etcétera, para que se dé todo esto, pero al mismo tiempo después te dice de que el Perú estaba en un proceso de democratización y que todo el pueblo estaba dispuesto a colaborar o cooperar o exigir cosas al Estado. Entonces hay una contradicción entre dos cosas que te dice la CVR que es muy clara. Hay tres causas según del terrorismo, del conflicto, según la CVR, ¿no? La primera es la causa voluntarista o de agencia, claro, como se la llama en ciencias sociales, de que Sendero emprendió una guerra, la culpa es de Sendero, en una sociedad que se estaba democratizando y que estaba mejorando, ¿no? La segunda es que Sendero se ocasiona por una sociedad pobre, con diferencias, ¿no? Lo cual o la sociedad está mejorando o la sociedad es una basura, ¿no? O está empeorando, ¿no? Entonces, Sendero va en contra de la dinámica social o Sendero se aprovecha de la dinámica social, es lo que está diciendo Tanaka. Pueden ser las dos. Y la tercera es que hay una serie de expectativas incompletas porque no se ha terminado de ascender, digamos, a una modernización capitalista de verdad, ¿no? Entonces, o es Sendero que se equivoca, o es la sociedad la que genera Sendero, o es que nos falta capitalismo, ya no entiendo, ¿no? Yo creo que ustedes lo han explicado muy bien. Yo solamente, claro, agregaría o sintetizaría decir que Tanaka, siendo un hombre más de izquierda, ¿no? Puede hacer una crítica, pero básicamente la crítica es a la metodología, ¿no? O sea, digamos, claro, al tecnicismo. Claro. Pues, eso, que es algo que, si bien nosotros hemos visto, ya hemos analizado el sesgo que hubieron porque había miembros de izquierda, y ahora tenemos un referente de una postura más izquierdista que nos determina que la metodología que se usó es también mediocre. Podemos de alguna forma entender que el sesgo llevó a la mediocridad. O que a pesar de que eran sesgados, también eran mediocres. Los dos. O podemos establecer que eran mediocres por ser de izquierda. No, claro. Pero digamos, el hecho de que tu paper sea, tu informe sea mediocre, sabiendo que hay sesgo, te das cuenta que, o sea, digamos, hay algo más allá atrás. Además, algo interesante que hace Martín como un académico serio, que es un académico que de verdad sabe metodología y de corrientes explicativas en las ciencias sociales, es decirle que es un texto político, no le llama un texto académico. Claro, él ¿no? dice que hace el ejercicio de hacer una crítica académica, pero desde el primer párrafo te dice, este texto no es académico. Claro, y que no tiene un discurso coherente en cuanto a la sistematización de las causas como debería tener un ensayo de ciencias sociales. Ahora, ¿no? otra pregunta que ya quedará para otro día posiblemente es, ¿habrán ellos ya pensado cómo trazar ese informe político? Porque parece que no han ido realmente a investigar y a estudiar y a hacer una propuesta científica. De repente era algo que ya coordinamos un poco cómo es. No sabremos eso. No, a ver, de que hubo recolección de información. No, claro, que hubo, o sea, sí hubo recolección de información, pero digamos, tú puedes hacer tu cherry picking, o sea, a lo que voy es que es simplemente una conjetura que... O sea, si hubo alguna intención, ¿no?, de darle la mayor rigurosidad posible, eso dices. O es que antes, o sea, es muy diferente decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, pero claro, tenemos que hacer todo el proceso académico. Entonces, no sé, es una conjetura mía, ¿no? No digo que lo sea. Estamos con el tiempo, amigos míos, y me gustaría para cerrar que cada uno dé un comentario de análisis final, si se nos pasó algo, una conclusión en resumen del proceso. Bueno, en general vemos que yo creo realmente que hay sesgo, ¿no? Y eso lo vemos desde los mismos miembros que lo conforman. Y yo
algo que ya dije y posiblemente voy a reiterar en esto bastante, pero no está mal, porque creo que es importante, es que es una falta de respeto a las víctimas y también a las futuras generaciones, ¿no? A las víctimas porque no le estás dando realmente la información adecuada desde un punto de vista técnico, y a las futuras generaciones porque esto realmente tendría que ser algo que las personas que no vivieron ese momento refleje realmente lo que fue. Yo creo que el informe final de la CBR no es académicamente riguroso ni jurídicamente riguroso, por lo tanto, no debe ser tomado en cuenta para ninguna sentencia judicial como referencia, ni para ningún texto académico como referencia, sino más bien debe ser tomado como un pie de inicio, tal vez para una investigación seria y profunda, que sí debería hacerse. Yo creo que sí debería retomarse esa época y hacerse una investigación seria. Ya con más distancia, porque justo lo que iba a comentar es que todo está impregnado de la caída del fujimorismo, y la caída del fujimorismo no fue parte de un conflicto armado, fue un tema de régimen político, de política, ¿no? El conflicto armado interno se acaba prácticamente, o digamos, el terrorismo se acaba cuando acabó el MRTA después de la embajada y cuando capturan al jefe militar de Sendero en el 98, que era camarada Feliciano. En cualquier momento se va a morir Alberto Fujimori, Montesinos ya lleva 20 años en Claro, la cárcel. se respira antifujimorismo en un documento que debió ser imparcial. Y no creo que debamos relativizar jamás a la institución de las Fuerzas Armadas. Porque jamás. Finalmente son el sostén de nuestra seguridad y por ellos es que hoy en día tenemos un sistema También democrático. en ese momento ya no se respiraba senderismo. Por eso también es que no hay tanta animadversión hacia el Sendero y hay mucha animadversión hacia el fujimorismo. Si lo hubiesen hecho en el 93, quizás hubiese sido más... Quizás hubiera sido... Yo tengo un comentario más que no quiero dejar de decir, que es que yo leo todo esto y hay demasiado estructuralismo en ciencias sociales. Sendero apareció porque este es un país con divisiones. Sendero apareció porque este es un país pobre con una población relegada. Estamos en 2023 y este país sigue siendo un país con divisiones. Este país sigue siendo un país pobre. Aunque hemos mejorado muchas cosas, sigue siendo un país de tercer mundo y no ha salido otro Sendero, ¿no? Entonces, venir acá con definiciones estructuralistas es mentira. La culpa la tienen los militantes y la cúpula. Toda la culpa la tienen los militantes y la cúpula del terrorismo. Abimael Guzmán bien muerto. Ese es el culpable. Y una pequeña acotación que tengo a eso, justamente que menciona Santiago, es que incluso cuando hablan cuando la CBR habla del agente, digamos, el agente voluntario de Sendero Luminoso, nunca menciona que esa agencia, digamos, es el radicalismo de una ideología que en realidad es nefasta, ¿no? Bueno, le llaman violentista, ¿no? Claro, dogmática, violentista, fundamentalista. Claro, pero es como que la radicalización. Pero hay que ver también las bases, las bases reales que están escritas en papel, que la pueda agarrar un demócrata o uno demócrata, que realmente son en sí mismas, no es una tergiversación de las ideas, es algo que está, ¿no? Claro, cualquier persona que sigue el marxismo-leninismo como doctrina cree en la vía violenta para capturar el poder. Claro, ¿no? O sea, el que me diga que el maoísmo no es violento, o sea, qué cosas del foquismo, o sea, digamos, da para hablar, pero bueno. Así es. Bueno, para cerrar yo quería comentar también que este es un documento con cosas interesantes, pero sobre todo sesgadas. Un momento que se hizo por comisionados sesgados y con conclusiones sesgadas. Y no dejemos que los sesgados establezcan nuestra opinión. Siempre desconfiamos de todo lo que lean, sean de ideología que sea, siempre cuestionemos todo esto. Y lo más importante es leerlo, léanlo. Sí, léanlo y acuérdense que este país vivió mucho dolor y las víctimas se merecen más que un documento sesgado. Muchas gracias, esto ha sido Generación Bicentenario. Muchas gracias, Patricio, Cristian. Listo, hasta luego, público. Me gustaría que dejen en los comentarios del video qué piensan ustedes de los años de violencia, qué piensan ustedes del informe final de la Comisión de la Verdad. Eso es un tema que probablemente se hable el resto de la historia de la República y me gustaría saber sus comentarios. Ya saben que esto es Generación Bicentenario, se ve por Canal B, se ve por El Reporte, por toda la serie de cables que maneja Canal B y por supuesto la próxima semana les tenemos otra sorpresa, ¿no es cierto? Ya van a ver, ya van a ver. Hay algo bastante interesante, ¿saben? Domingo a las 7 por Canal B, a las 8 por El Reporte, por los cables. Muchas gracias, Patricio y Cristian, nuevamente. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, público. Chao, público. Ojalá les haya gustado.